Buenas noches, gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí en otro episodio más de Tattoo Night Physio Show con mi colega y amigo Carlitos Basantes. Ya saben que para nosotros es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Hoy tenemos un invitado de lujo. Carlitos, cuéntanos, por favor. Y gente, muchísimas gracias por estar acá conectado. Bien, buenas noches con todos. Estamos acá reunidos con un invitado que se llama José Pablo. Él es psicólogo deportivo y desempeño humano. Él tiene su práctica acá en Guayaquil y también hace consultas online, si no me equivoco, a nivel de todo el país, internacionalmente también. Entonces, sin más espera, José Pablo, muchas gracias por estar acá. Te presentamos aquí a fisioterapeutas de Ecuador y ciertos de Latinoamérica, que siempre estamos acá conectados para aprender un poco más. Hola Carlos, Andrés, gracias por tenerme. Hola a todos los que están conectados. Para mí siempre es un gusto hablar de este tema, como les decía antes de comenzar esto. A mí me encanta hablar de este tema, sobre todo para crear conciencia aquí en Ecuador, porque es súper necesario, no solo en el ámbito de recuperación de lesiones, sino en el día a día de un deportista. Entonces, aquí estamos para conversar. Gente, ya saben cómo va a ser el en vivo, este episodio. José, muchísimas gracias por aceptar la invitación y nada, pues te dejamos a ti. Campo Perfecto. abierto, si es que hay alguna pregunta, por favor, chicos, el chat está abierto. Aprovechen preguntando, que como decía Carlitos, vamos a tener ciertas cosas, ciertos tips que podemos meterlo en nuestra práctica clínica y también saber cuándo podemos derivar, cuándo es necesario derivar, que yo supongo todas estas cosas las hablarás. Sí, claro que sí. Como habíamos hablado antes, pues hoy vamos a hablar sobre la resiliencia y sobre todo cómo superar esos miedos post lesión para los deportistas. Bueno, y la verdad es que al final del día eso lo pueden usar para un paciente de deportes o como un paciente común y corriente, ¿no? La verdad es que la resiliencia es parte del día a día, de la vida de todos. Y para comenzar el tema, quisiera comenzar a hablar un poco de qué es la resiliencia. No, es un tema que, gracias a Dios, por una parte, hoy en día se habla mucho de esto, sea por distintos atletas profesionales que han hablado de la resiliencia o autores que hoy en día se les da mucho más mención que antes. Pero la resiliencia, para mí, y hay varias formas de definirlo, para mí es nuestra habilidad de reponernos de un momento difícil en la vida. Sea esto una lesión o como puede ser el fallecimiento de un amigo, de un familiar. Todo esto es resiliencia, nuestra habilidad de reponernos a eso. Por otra parte, es también importante saber que la resiliencia se la entrena, se la va creando y se la va aumentando. Uno no nace en este mundo siendo resiliente y hay personas que nacen y son exitosos el resto de la vida y resilientes y no pasa nada. No, es algo que se va formando a través de los años y comienza desde la edad más pequeña. Perdón, como les decía, estoy un poco enfermo, entonces me disculpan. Comienzas de edad muy pequeña cuando comienzas a experimentar el mundo y comienzas a ver distintas cosas que te comienzan a pasar. Comenzando, por ejemplo, desde la primera vez que te caes, que comienzas a caminar. Te caes y te vuelves a parar, lloras un rato, te vuelves a parar y comienzas a caminar. Eso va aumentando la resiliencia. Y así, en general, en lo que vas pasando, eventos de tu vida que son traumáticos, que causan cierto dolor y una memoria emocional muy fuerte justamente por esto, cuando nos paramos y nos logramos recuperar de eso, la resiliencia aumenta. Ahora, eso es en parte por las situaciones que vamos viviendo. Por otra parte, también se la puede entrenar. ¿Cómo se la entrena? Para mí, la herramienta más grande y más importante para entrenar la resiliencia es a través de la visualización. ¿Por qué? Porque la visualización te ayuda a vivir eventos que no has vivido todavía. ¿Y por qué es importante eso? Porque tu cerebro no sabe distinguir entre lo que es verdad y lo que estás viviendo en tu mente. Entonces, si yo les pongo un ejemplo, una persona, un jugador de fútbol se lesiona o un tenista se lesiona, cual sea el caso, y la lesión, por decirte, se demora 2 meses en recuperación, se recupera, ahora regresa a las canchas. ¿Qué pasa en ese momento? Hay un miedo y hay una resiliencia que está peleando con esta persona, ¿no? De que yo puedo, pero el cerebro dice, uy, la última vez que hice esto me pasó esto. Entonces, ahí entra, por decirte, la visualización, donde tú puedes visualizar ese evento antes de que pase.
y te visualizas en la cancha, y te visualizas haciendo los movimientos que hacías antes. De esa manera vas entrenando la resiliencia. Creo que... Espérate que escucho ahí el doble. A ver, ahí estamos. Entonces, en ese momento tú vas creando una visualización en tu mente de cómo vas a reaccionar. De esa manera, acostumbrando ya a tu mente y a tu cuerpo a la manera en que vas a, entre comillas, a sobrevivir ese evento. Entonces, ahí tu resiliencia aumentó. Y esa herramienta de visualización la podemos usar para cualquier cosa, ¿no? Claro, y algo que estábamos conversando antes que empieces, que mencionaste que esto no es que se nace con la resiliencia, sino que se la va desarrollando a medida que vamos avanzando en la vida. Obviamente nosotros como fisioterapeutas, nuestro servicio y nuestra labor es ayudar a las personas que han pasado por una lesión, que podemos traducir a eso como un duelo, porque una persona que entra en un estado de no una discapacidad momentánea o una Ujú, limitación, ya va a generar bastante conflicto, como mencionabas. Y creo que van a haber ciertos pacientes, y Andrés, creo que aquí podrás colaborarme también, en el sentido de que vemos pacientes que le damos indicaciones y se reaccionan mucho más rápido, hacen el ejercicio sin pensarlo, son mucho vamos para adelante con este tipo de actitud. Y en cambio, tenemos otros pacientes que Ajá, el teniendo otro extremo. el otro extremo, ¿no? Que es muy como que temeroso, movimientos más lentos, que prácticamente no se mueve si que tú no estás ahí al lado de él, que tienes que hacer muchas progresiones. Entonces, una pregunta, y puede ujú. ser que sea un poquito más puntual, ¿existe alguna forma de que nosotros podamos identificar estos tipos de características o estos tipos de traits que van a tener las personas? Porque, por ejemplo, nosotros siempre hablamos de tratar al paciente y no la lesión, ¿ya? Sí. Entonces, parte de las historias clínicas que nosotros valoramos, escuchamos, ¿no? Cómo, en qué trabaja mi paciente, a qué se dedica, cómo sucedió el evento traumático, qué ha hecho, o sea, cómo sucedió la lesión, qué ha hecho hasta el momento. Ujú. Entonces, tal vez ciertas características o detalles que nosotros nos podemos dar cuenta al momento de hacer esta entrevista inicial que hacemos cuando recolectamos datos. A ver, algo interesante para tomar en cuenta. Ajá. Dijiste palabras muy puntuales de la psicología y sobre todo el tema de traumas y me pareció súper interesante. Primero la palabra duelo y Ujú. segundo evento traumático. Son dos palabras que por lo menos yo en mi práctica, porque también tengo una mención en traumas, la uso Ajá. mucho, es entender ese duelo. La realidad es que cuando nos lesionamos, sea esta, cualquier sea la situación, cuando hay una lesión, hay un tiempo de un duelo, ¿no? Es el choque inicial de que, ¿y ahora qué se viene? ¿No? Porque un poco cuando te lesionas, vuelvo y repito, sea cual sea la lesión, llega un momento, en el momento que pasa, que es como que el mundo se cae. Entonces, la resiliencia, por ejemplo, para conectarlo otra vez con ese tema, viene ahí, ¿no? Es, voy a dejar que el mundo se derrumbe a mi alrededor o voy a hacer que este evento traumático me ayude a motivarme. Y es ahí donde entran las dos características de dos personas muy extremas, ¿no? La persona Así que se es. motiva y que entra a fisioterapia y de una comienza los ejercicios y es independiente y no le teme a los ejercicios, y viene la otra persona que es poco más temerosa, que se aguanta un poco, que tal vez necesita un poco más apoyo. ¿Cómo reconocer Eh, las dos cosas? Exacto, Dime, justo Andrés. eso te iba a decir, ¿Y cómo? cómo lo reconocemos en la práctica clínica, ¿no? O sea, Sí, cómo hacemos, no sé, supongo, porque nosotros no somos psicólogos, ¿hay mm, algún signo fácil de reconocerlo? No evaluarlo, ¿no? sí, Evidentemente, pero sí ujú, decir, bueno, mira, este paciente presenta barreras más psicológicas que biológicas, que propias de la lesión, no vamos a ayudar mucho acá. claro. Cómo lo hacemos? ¿Qué nos recomiendas tú? Mira, es un poco complejo y un poco complicado decir esta es la regla para todos, porque al final Así del es. día cada persona es un universo y la persona puede demostrarte ciertos patrones y resulta que es esto.
y Claro. viceversa, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre que te puede fijar es qué tanto la persona te habla sobre la lesión. ¿Sí? Ok. Ok. Muchas veces, para entender un poco eso, hay que usar la teoría del iceberg, ¿no? El iceberg en la psicología es la punta del iceberg, está todo lo cognitivo, Claro. y abajo del iceberg está todo lo emocional. Entonces, cuando una persona, en el caso de una lesión, te comienza a hablar de la lesión, te comienza a hablar de la lesión, muchas veces, no sé si les pasa, pero hay veces que queremos decir, tranquilo, vas a estar bien, haz esto de acá y vamos a ir poco a poco. En ese momento lo que estás haciendo es rescatándolo de las emociones, Ujú. sacándolo, porque la persona está hablando es porque está tratando de hablarte de las emociones, solo que tiene barreras defensivas, Así es. que tienes que ir una por una, y para poder sacar las emociones. Entonces, por lo general, y vuelvo y repito muy claro, por lo Sin que general, sea regla. sin Sí, que se arregla, muchas veces la persona que te está hablando de la lesión una y otra vez y de cómo pasó y de qué difícil que es y lo duro que es y por lo general esa persona no ha vivido el duelo todavía y por ende está viviendo mentalmente en ese momento en claro. el que pasó. Entonces se le va a hacer mucho más alargada la recuperación por el hecho de no salir de ese espacio. La Ok. persona que por lo general no te habla de la lesión y te dice, vamos, ya estoy aquí, vamos, hay que hacerlo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, ya terminé, ¿qué hay que hacer? Ya la persona está viviendo presente y futuro. Ah, interesante. Entonces, Ya. Mm. la mejor manera de ayudar a una persona a salir de eso, aunque no es su trabajo, porque no son psicólogos, pero lo Así pueden es. hacer, es un poco dejarlo hablar del tema o dejarla hablar del tema. Que se largue a Sa- llorar si tiene que hacerlo. Ok. claro. ¿Sabes qué? Algo, mira, no, la percepción de fisioterapia, mucha gente actualmente, y también por eso nos gusta hablar con otros profesionales de otras ramas, es porque se enfocan solo en la fisioterapia, en los electrodos, los masajes, el ejercicio, pero como te mencionaba al inicio, nosotros convivimos con el paciente, somos el Claro. profesional que pasa mucho más tiempo, entonces hay hasta este punto esta confianza con los pacientes. Y hay una estadística que Andrés siempre la dice, que siempre me olvido también, la que, ¿te acuerdas que decías que cuánto es el tiempo de interrupción al paciente en Ah, la... es una locura, es una locura. Cuenta de eso. O sea, hay un estudio que te Mm, dicen que cuánto tiempo se demora en interrumpir el personal de salud en una entrevista. Y tiempo promedio es de 8 a 10 segundos. O sea, claro. básicamente no les dejamos hablar. O sea, es una cosa súper loca, ¿no? Claro, esto se lo hace en ámbito de el personal de salud primario, Por pero más o supuesto. menos eso se lo extrapolan, ¿no? Entonces, claro, hoy hablamos de fisioterapia y creo que, no sé, corrígeme tú, José, si es que yo estoy mal, creo que es como en todo el ámbito de la salud física y mental. Creo que hoy se le está dando por lo menos ya cabida al tema de cuán importante es la comunicación y las herramientas que tenemos en esta, ¿no? Pero en fisioterapia estamos hablando mucho de esto de, bueno, hay que dejarle hablar al paciente, Sí, full. que el paciente básicamente te va a decir qué tiene y por dónde quiere ir el paciente. Entonces, no sé si eso Claro. pase básicamente en tu ámbito profesional. Full, full. Inclusive te diría que lo más incómodo que le puedes hacer a un ser humano es no hablar. Así es, Claro. así es, Si yo así ahorita es. me quedo callado, Claro, exacto, todos Sí, es como... obvio. ¿Y ahora? ¿qué está pasando? Es muy Ujú. incómodo para el ser humano estar en silencio. ¿Por qué? Porque en el momento que están en silencio la mente comienza a hablar. Claro, Entonces, lo más claro. fácil es como que interrumpirla y un poco, como que moverla hacia donde nosotros nos sentimos cómodos. ¿Qué nos sentimos cómodos? No, no Qué escuchando, no interesante, claro. pensando, no sintiendo. Entonces, sí, claro, cuando a veces se sientan pacientes aquí conmigo, estoy en mi oficina, eh, el paciente te va a hablar por donde ellos quieran y se te van a ir por ramas que a veces no tienen nada que ver con la lesión, lesión emocional o física. Te van a hablar de su último carro, de su última casa, de todo. Así es, así Dentro de es. esa conversación y dentro de esa entrevista es muy importante en escuchar palabras claves. Sí, entonces, por darles un ejemplo, si yo tengo un paciente aquí sentado y me comienza a hablar y de repente me dice, no, es que el año pasado tuve una lesión un poco suave porque estuve en un accidente de carros, pero todo bien, ya pasó. Entonces ahora me compré un carro nuevo y se me comienza a ir por otro lado. Ujú, ¿No? ujú, ¿Qué ujú, pasa? ujú.
tener una lesión, sobre todo cuando yo escucho accidente de carro, no me parece algo Así normal es. para dejar Algo pasar. suave, ¿no? Claro. Exacto. Pero yo ¿Y qué dejo que la tenemos? ¿Qué persona siga tenemos? hablando. En consulta tenemos algunos así. Sí, Ajá. obvio, obvio. Y yo dejo que la persona siga hablando, siga hablando, siga hablando, se va de largo, se va de largo, pasa 1 minuto, 2 minutos, no me deja hablar. Cuando yo veo que la persona se calmó, yo le puedo decir, por ejemplo, chuta, y te chocaste, qué tan fuerte fue el accidente? Nada más. Ah, vuelves al punto. Exacto. Claro. Y se lo dejo ahí sin indicarle qué me tiene que decir y qué no me tiene que decir, simplemente vuelvo al punto. Entonces, ¿qué Ok. estoy haciendo en ese momento? La emoción, para mí, en este caso hipotético, la emoción está en ese accidente. Entonces, la persona se me fue hablando del nuevo carro, de lo que está haciendo ahora. Yo lo que hago con esa pregunta es lo traigo otra vez a la emoción y lo dejo Ujú, que hable. ujú. Yo, Claro. si José. yo veo que la persona trata, pero la verdad es que me dice, no, todo bien, sí, se me hundió un poco el carro, pero estoy bien, la verdad. Yo Claro. creo que ahí tal vez, ok, pasemos la página. Así Claro, o ¿Sí me sea, es. entiendes? Porque, tampoco buscar como que tienes que sentir, es como que es algo exacto. traumático, es como que forzar ese momento de realización que, Ujú. como sabemos, o sea, como mencionaste, el tema de la resiliencia lo vamos a desarrollar desde muy jóvenes y puede ser que esta persona, ok, ya me choqué, todo bien, pero hay Ajá, personas que sí lo podrían como que ocultar tratando de no, o sea, no hablar claro. más del tema porque le incomoda y ahí sí es que hay que buscar regresar. Y importante siempre estar atento a palabras emocionales. No, entonces, si yo hago esa pregunta y la persona regresa a ese momento y me dice, me dio mucho miedo en el momento que pasó. Ok, Ok, ahí encontré una emoción. claro. ¿Qué es esa Claro, emoción? Entonces, ahí la persona sigue y la voy a traer otra vez a la claro. emoción. Ahora, ahí estamos hablando tal vez muy psicológico para el entrenamiento y el tiempo que ustedes tienen para una entrevista. Pero que sí ustedes sí pueden usar como fisioterapeutas es no decir nada, Claro, no Claro. decir exacto. nada, dejarlos hablar y cuando la persona termine de hablar, ok, vamos a la siguiente pregunta. Y vayan anotando palabras emocionales, palabras puntuales que ustedes puedan decir después de la entrevista, decir, ok, puede ser que esta persona esté sufriendo todavía por su accidente, vamos a tratarlo un poco más suave, tal vez un poco más emocional, escucharlo un poco más, ¿entienden? Ujú. José, yo tengo una pregunta como aterrizándola a la clínica, porque esto Ajá. yo supongo que a Carlos también le pasa y a mucha gente que está acá pasa. Bueno, es una pregunta más desde la experiencia mía profesional que me pasa. ¿Cómo manejamos o qué nos recomiendas tú? Por ejemplo, yo ya estoy con el deportista, bueno, ya se lesionó, venga, ya está de nuevo haciendo otra vez el deporte, o sea, reintegrándose a la actividad física, Ajá. pero el paciente, o sea, el deportista, hablando de este caso, ¿no? El deportista siente dolor. Claro, yo le digo, oye, mira, tu lesión biológicamente, desde el punto de vista de biología, vas a sentir un dolor, pero este dolor no significa que otra vez te estás lesionando. Pero claro, el deportista, a mí me pasa mucho con el deportista en plena reintegración, siente apenas un mínimo de dolor y ¡pac! O sea, es como hace un retroceso brutal de, no, me dolió de nuevo, pero ¿y cuánto te dolió? O sea, pues que sentí, apenas sentí, ¿sabes qué? Paré. Entonces, claro, ya tienen un grado de miedo Ajá. distinto al que no tenían antes de la lesión. ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué nos recomiendas tú desde el punto de vista deportivo? Desde el punto de vista deportivo, para mí, como les dije hace un ratito, yo volvería a la visualización. Tal vez, mira, por ejemplo, ok, te dolió tanto, apenas me dolió, paré. Que vamos al consultorio. Estamos en el consultorio, tienes que hacer tal ejercicio, me invento, sentadillas para fortalecer. Ok, Ok, ok. antes de hacer las sentadillas, quiero que cierres los ojos, visualices y visualiza cómo haces 10 sentadillas seguidas sin parar y sin dolor. Entonces Ah, tú la genial. persona le haces cerrar los ojos y le pides que se imagine todo el consultorio, que se imagine la ropa que tiene puesta, que se imagine por decirte, si lo está haciendo contra la pared, que se imagine cómo se sienta la Claro. pared contra la espalda. Todas estas cosas, muy, muy detallada la visualización. ¿Qué pasa? Eso le está diciendo al cerebro, mira, lo puedes hacer. Lo puedes Qué hacer, lo puedes interesante. hacer, lo puedes hacer, lo puedes hacer. Termina de hacer su visualización, puede ser 1 minuto, 5 minutos, lo que la persona aguante, porque también el Claro. enfoque es complicado. Cuando nunca has visualizado, es complicado mantener el enfoque por mucho tiempo. Pero la persona terminó de visualizar, ok, ahora sí, es las 10 sentadillas. Y vas a ver un cambio muy, muy, muy importante. Hay muchos estudios, por ejemplo,
Ah, qué interesante. Hablando de los estudios específicamente deportivos y físicos, Ujú, hay un ujú, ujú. estudio que me voy a acordar toda mi vida, lo vi recién cuando estaba estudiando la maestría, y es sobre la visualización y los músculos. Y hay un estudio que le hace una universidad en Estados Unidos, y no me acuerdo cuántos deportistas eran, pero eran deportistas universitarios de primera división y deportistas profesionales, de béisbol y si no me equivoco de fútbol, fútbol nuestro universitario. Ok. Y lo que me demostraban con los electrodos, me parece que se llaman, los que Sí, sí, demuestran sí. los músculos, Sí, Exacto. Ajá, la electromiografía, eh, ¿ya? ya, y demostraba que mientras la persona visualizaba, los grupos musculares se activaban Ah, lo he visto. Ajá. Y como que si hace la una persona está, preactivación. Ajá. y, ajá, o como sea, que si la y persona está haciendo eso. eso traspolándolo al mundo de fisioterapia. O sea, aquí hablamos, por ejemplo, dentro de los tratamientos de tendinopatías, Andrés, por ejemplo, TNT, que utiliza muchísimo como que Ajá. cortical motor training. O Ujú, sea, ujú. no precisamente este tema de visualización, pero se busca como que hacer más estímulos mientras se está haciendo el ejercicio para reforzar la conexión Sí, neurológico. neurológica, que obviamente la visualización viene a ser una, un entrenamiento un poco más complejo a marcar un ritmo como lo del metrónomo, Andrés. Ujú, ujú. Ya, Justo eso yo también le iba a preguntar a José. Ya, la una parte es la visualización y la parte de, no sé desde el punto de vista psicológico, por eso te pregunto a ti, José, de usar focos externos mientras hace, por ejemplo, el movimiento que le está ocasionando dolor. Me invento, tenemos deportistas distractores. que les duele la sentadilla y es, y es su deporte, o sea, quiere hacer eso y claro, entonces yo le hago la sentadilla con algún distractor, con algún factor externo, en vez de la visualización. ¿Es otra técnica que podemos utilizar o yo estoy mal? Aterrízanos ahí en el campo de la psicología. Yo creo que sí se la puedo usar. La distracción siempre es buena porque hay un dicho muy, muy viejo, que no sé ya a este punto si es verdad o no, pero dicen que cuando el deportista lo piensa, la caga, ¿no? Se han Exacto. escuchado eso, ¿no? Entonces Literal. es muy importante para el deportista no pensar, Pero y no me refiero a no pensar, sino tener esos movimientos automatizados para que la claro. conexión sea más rápida, ¿no? Entonces, si tú en ese momento que estás haciendo la sentadilla y es tu deporte y lo distraes con otra cosa externa, a mí me parece que podría funcionar porque le estás dando ese enfoque, se lo estás poniendo en otra cosa, lo que no lo deja pensar en, uy, justo en esta parte de la sentadilla es donde me duele. Exacto, exacto. Entonces Claro. le sacas ese enfoque de ahí. Otra Y, parte también importante del enfoque es que la persona tiene que estar muy enfocada en el presente. ok. Muchas veces los miedos vienen por pensamientos del pasado o del futuro. El futuro es incierto y el pasado no lo podemos cambiar. Entonces, si podemos ayudar al deportista a enfocarse en el presente y mantenerse ahí mientras hace los ejercicios, va a ser mucho más fácil que él pueda hacer una sentadilla en el caso de... Claro, en el ejemplo. Y sabes que lo del pasado creo que queda, obviamente el pasado no lo puedes cambiar, pero muchos pacientes viven en esta constante expectativa y quieren, no, pues es que Okay. ya me voy a recuperar en un mes y ya voy a estar jugando y ya voy a regresar a la Así es. normalidad. Mm, Y al momento que no cumplen esta expectativa, que muchas veces ellos se los ponen y es irreal, o que ujú. simplemente el proceso se ha demorado un poco más, hay este bajón. No sé si podríamos hablar como que de depresión hay un cambio en su estado Puede, anímico, ¿ya? Que genera esta expectativa como que súper alta. Entonces, sí, también entra el tema de los enfoques que nosotros como fisioterapeutas y metas súper claras que podemos poner. Es como que ujú, algo que yo aplico como que no solo en el consultorio, porque a diferencia de los distractores, que yo también los utilizo, yo utilizo algo que podríamos llamarlo como una exposición gradual al estrés, ¿ya? ok, Porque, a qué me refiero con esto? ¿Te estresa hacer una sentadilla? Ok, vamos a hacer la mitad de una sentadilla. Claro, Estás, ok, ajá, lo vas destruyendo o lo vas haciendo lo vas progresiones. desglosando. Y ese es el tema de es muy bueno. eh, hacer que el paciente se enfrente a el gesto que lo lesionó, pero de una manera más segura.
Ya, o sea, de Ujú, exponer, repito, exponerlo gradualmente y como, ok, ya te sientes seguro ahí, vamos a complicarlo un poquito más. Y algo que siempre ujú, digo acá en el consultorio, ok, y lo que le digo a mis pasantes, ¿qué es lo que tienen que ver? Porque esto es muy subjetivo, es cómo le complico un poquito más el ejercicio a mi paciente, sin que le genere mayor dolor o alerta. Porque claro. algo que se habla mucho en fisioterapia es que el tejido se recupera, pero el sistema nervioso recuerda. Entonces, Ujú, mencionaba Andrés, el ligamento, el músculo, el postoperatorio ya está listo, pero el paciente sigue sintiendo dolor. Y eso es porque las conexiones neuronales siguen mandando esta señal de alerta y el paciente está con hipervigilancia hacia la zona que sí. mandan y despiertan estas señales de alerta. Entonces, aparte de esta técnica de exponerlos gradualmente y la visualización, creo que todas estas herramientas lo que buscan es disminuir esta señal, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? por supuesto. Hablando un poco como que lo que hablábamos antes de esto de vivir en la cueva, y ya nos metemos un poco en eso, pero va con eso, ¿no? Pero hay cosas que dijiste que me parece importante recalcar. Una de ellas son las metas, muy Claro, importante. Las metas nos Sí. ayudan a manejar expectativas. Entonces, si nosotros esperamos, si el día de mañana tienes en tu consultorio al próximo, qué sé yo, mundialista de X deporte que está a Ajá. punto de ir a competir por una medalla y resulta que la persona tiene 6 meses hasta la competencia y se lesiona con una lesión que lo va a sentar 2 meses, ¿no? Hay una expectativa muy grande que cambia todo el contexto, que Claro. es, mi expectativa todavía es ganar la medalla, ¿es eso realista? Obviamente tú no le quieres decir al deportista, no, no vas a ir a ganar la medalla, pero manejamos las expectativas trayéndolo al primer paso. Y el primer paso es el primer día de fisioterapia. Y el segundo paso es el segundo día de fisioterapia. El tercer paso, así. claro. Entonces, si tú creas metas a corto plazo, semana a semana, día a día, que sean específicas, que las puedas medir, que tengan un tiempo predeterminado, esto se llama, y Smart. lo uso mucho con mis pacientes, Smart Goals. Ajá. Ujú, Exactamente, que los ujú, puedes medir, ujú. que sean alcanzables y que sean relevantes a la Al- lesión en este al lesión. caso. Pero es muy, muy, muy bueno para ellos manejar expectativas, ¿no? Es decir, tal vez pueda todavía ir a ganar la medalla, pero primero me voy a enfocar en esto. Para poder ganar la medalla tengo que Claro. enfocarme en esto. José, tú en tu experiencia clínica, esto te pregunto igual desde un punto de vista de fisioterapia, para que Ujú, nos saques también un poco a veces, claro, nosotros nos enfocamos, sí, sí es cierto, la parte psicosocial, pero realmente la formación de nosotros es en la parte biológica, o sea, en la parte de claro. tratar las lesiones que tienen las personas, desde un punto de vista de rehabilitación física. Y claro, tomando en cuenta todos estos factores psicosociales. Pero ya en la práctica, o sea, en la realidad, ¿tú has visto que hayan deportistas que no se logren recuperar o sea, totalmente y exclusivamente por un freno a nivel psicológico? Sí, por supuesto, pasa. Y en ese momento hay que tratar el trauma. Cuando una persona no se recupera de una lesión tanto emocional o física, es porque existe un trauma. Y para entender eso un poco, hay que entender cómo se generan los traumas y por qué se generan más que nada. Claro, Y claro. Y cómo esto es le... importante porque, viste que a veces nosotros estamos, o sea, ya hicimos todo lo que dijo el libro, o sea, ya está Ujú, el músculo, ya está el ligamento, ya hizo las pruebas de salto, ya está todo bien. Sale a la cancha y Sí. no es el jugador que teníamos. Esto es por un claro. freno psicológico, entonces. Lo más probable es que sí, o sea, en ese caso habría que evaluarlo Evaluarlo. Ujú, y ujú. todo lo que sigue eso, pero sí, por lo general sí. Entonces hay que entender el trauma y lo que hablábamos un poco con Carlos antes de entrar a la llamada es por qué se genera el trauma. El cerebro Uf, está acostumbrado siempre a enfocarse en lo negativo. ¿Por qué? Porque es una parte muy antigua del cerebro que no ha evolucionado, de cuando vivíamos en cueva y afuera vivían tigres y teníamos que cuidarnos de eso. Entonces el cerebro está acostumbrado siempre a enfocarse, hay peligro allá afuera, ¿puedo o no puedo salir? Sí. claro. Entonces, después de eso viene la parte de pelear, huir o congelarme, ¿no? Freeze, flight or fight. Ujú. Entonces Ah, son qué las importante. respuestas del cerebro al trauma.
cuando pasa un trauma que nos lleva, que hace que la ansiedad suba por un nivel muy, muy complejo de controlar, el cerebro lo que hace con la memoria es la esparce, ¿no? Como que la vuelve un rompecabezas. ¿Podrías repetir esa parte nuevamente? Cuando el trauma, cuando el evento traumático, Ajá. sí, cuando el evento traumático pasa, esa memoria, el cerebro, lo que, o sea, no literalmente, pero para entender lo que Claro. hace, La metáfora, la es, metáfora. la Claro. metáfora es el cerebro, esa memoria que causó ese evento, que causó esa ansiedad en el evento traumático, lo que hace es que la esparce en distintas partes pequeñas, ¿no? Ya. Entonces, para Ok. entender este ejemplo, les doy el ejemplo que siempre uso. Por decirte, si tú tienes 10 años y cruzaste a la casa del vecino y en la casa del vecino hay un perro y el perro te mordió, en ese momento, ¿tú qué haces? La ansiedad se dispara, la adrenalina se dispara, corres a tu casa, tu mamá te cura y todo bien. Justo cuando te mordió el perro, pasaba una ambulancia y había un señor con una gorra roja sentado al frente. Pasan 3, 4 años, ¿sí? Y tú sales de tu casa, esta vez no hay un perro, pero suena la ambulancia y está un señor de gorra verde sentado. Tu cerebro, ¿qué Claro, hizo? se Es regresa. parte, es parte de esa memoria. Entonces comienza a decir, uy, estamos en peligro, que son las alarmas del trauma. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, obviamente no vas a regresar a tu casa porque no ha pasado nada, pero es cuando tú dices, chuta, hoy me siento ansioso y no sé por qué. Tal vez Claro. es un trauma y alguna alarma que se ha encendido. Entonces, cuando comienza a pasar todo eso, la ansiedad comienza a subir otra vez. Y en ese momento se demora el cerebro entre 2 a 3 días en volver a la normalidad. Ah, qué interesante, Claro, qué esos son los interesante. niveles dopacinérgicos, José, así. y eso se llama, sácame a mí de la duda, eso también tiene que ver con los condicionamientos. ¿A qué te refieres con los condicionamientos? Por ejemplo, en el Lo que ejemplo te que da tú los mismo tupeladas. diste, en el ejemplo que tú mismo pensaste, o sea, que tú mismo nos dices, claro, me golpeé, la ambulancia, el carro rojo, la mamá. Claro, ahora no me golpeé, no está la mamá, pero suenan las alarmas de la ambulancia y me recordó ese evento traumático. Ujú. Eso es un condicionamiento que nosotros generamos en nuestro cerebro. Ahora, eso te pregunto porque hay veces pacientes que tenemos, o deportistas sobre todo que tenemos, que te dicen, es que yo cada que juego en esta cancha me duele, en las otras Claro. canchas no me duele, pero en esta cancha a mí me duele. Claro, Es que entonces desde un no, punto de vista biológico eso no tendría no tanto tiene sentido. sentido. Ajá. Es que no necesariamente nos condicionamos, sino que no conocemos el trauma. Entonces no sabemos por qué está pasando. No es que nos estamos Claro. condicionando nosotros mismos, porque fuera increíble que todos conociéramos nuestros traumas, ¿no? Porque eso Ujú, pasa a un nivel ujú. subconsciente. Entonces, una vez que tú trabajas el trauma y que yo hago ese tratamiento, por decirte, Claro, ahí ya es que entra la ayuda. les puedo contar un poquito cómo funciona, pero Sí, sí, cuando sí, ya por la favor. persona reconoce el trauma, ahí ya, la próxima vez que comienza a pasar, ah, chuta, mira, es que justo hace un rato pasó una ambulancia por aquí al lado, es por eso. Entonces ya la Claro. persona puede respirar un poco y dejarlo ir y seguir con su día. ¿Qué Claro. pasa, por ejemplo, en el caso de esta persona que regresa a esa cancha? En el momento que la trabaja, que trabaja ese trauma que habrá sufrido en esa cancha o en una cancha similar, porque puede ser que su lesión haya sido, por Exacto. decirte, En en otra parte X. con algo medio parecido. Exacto, Claro. pero llegó a esta cancha nueva donde no ha jugado nunca y resulta que la última vez que jugó en una cancha nueva es donde se lesionó. Entonces ahora dice, cada vez que juego en esta cancha, que recién tengo un mes jugando, me comienza a doler. Y Ujú, no ujú. sabe que tiene algo que ver con una lesión del pasado, algún evento traumático que vivió. Claro. Interesante, Sí, interesante, sí, José. sí. Y quiero hacer dos preguntas bastante puntuales. Ujú, Yo creo que, obviamente, nosotros como fisioterapeutas no somos psicólogos. Creo que dentro de las banderas amarillas y naranjas, que son las banderas psicosociales que encontramos en los pacientes, ahí podríamos encontrar este tema de cuándo derivar a un tema psicológico, sea ujú. deportivo o sea clínico, para pacientes no deportivos y lesiones crónicas. Pero creo que nosotros como fisioterapeutas, siguiendo este tema de que nosotros convivimos con el paciente, siempre debemos ser promotores de la resiliencia.
Entonces, ¿cómo? Porque hablamos mucho también del lenguaje no verbal, o sea, o de las cosas, cómo decimos, cómo les decimos a los pacientes para inconscientemente o simplemente con nuestra gesticulación, nuestro tono de voz. Yo te hablo de esto porque yo he trabajado con pacientes, acompañado con psicólogos, y estoy trabajando también en un proyecto que se llama Canoterapia Core, que es otra historia, pero Ajá. manejo un poco del tema de psicología, pero para que aquí la gente pueda entender cómo nosotros podemos ser promotores de la resiliencia dentro de nuestros consultorios, indirectamente. ¿Existe alguna forma? Creo que mejorando, tratando de mejorar lo que es el escuchar activamente o el active listening. Ujú, ¿Ya? Eh, ujú. ¿Y qué es eso? Es tratar de no querer decir lo que primero se te viene a la mente. Muchas veces cuando tenemos una conversación, nos están hablando de X cosa y nosotros ya estamos pensando en lo que vamos a responder ¿Y antes qué de que voy a la persona responder? termine de mandarnos el mensaje. Entonces, en ese momento ya no estamos presentes en lo que estamos haciendo, ya no estamos escuchando activamente porque estamos pensando en lo que queremos responder. Entonces, parte del entrenamiento psicológico que nosotros tenemos es aprender a escuchar activamente. Y mucho de eso tiene que ver con quedarte callado, como lo decíamos hace un rato, y darte cuenta cuando estés pensando en una respuesta, dejarla ir y seguir escuchando lo que te está diciendo. Otra parte que ayuda mucho, por decirte, hacer como, como roleplays. Entonces, por ejemplo, tienes un compañero de fisioterapia, alguien tal vez en tu mismo consultorio, y hacer que la persona te diga un problema X, una lesión X que tiene, y tú grabarte o que te graben la expresión facial. Porque muchas Ah, qué veces cuando nos interesante. cuentan algo difícil, que nos duele o que se nos hace incómodo escuchar, mandamos uno de estos. Claro. Exacto, exacto. Entonces, eso Y no eso nos es damos crucial, cuenta, no nos obvio, damos cuenta, pero la persona lo recibe como que, uy, ¿qué pasó? claro. Y, ¿Sí? y Entonces, eso va a ser como que un punto de quiebre de cómo empieza la relación con el por paciente. supuesto, Entonces, 100%. el tema de la confianza, de la empatía, de esta relación terapeuta-paciente, o sea, puede comenzar maravilloso, o puede comenzar bien desastroso. Entonces, Sí. O sea, Por eso. básicamente el que tiene cara de que le apesta la vida, por favor, sonríe. Y no, ojo, y ojo, ni no tanto. siempre, ojo, Exacto. no siempre, porque ¡Qué también puedes locura! sonreír, porque también puedes sonreír. Es que esto ya estamos hablando un poco de cómo interpretamos los mensajes, pero también podemos sonreír y la persona se lo puede tomar a mal. Entonces, lo mejor Claro. que puedes hacer es mantener una cara como poker Neutra. face, Claro, neutra. Te dice, exacto. ah, no, es que sentí que la pierna se me iba a salir del cuerpo. Claro, qué Claro. interesante, ¿Y qué Diego. más? Sígueme contando. Ajá. Mm, Por ejemplo, algo que yo le digo Aunque, muchísimo a mis pasantes acá, a las chicas, es, o sea, tener mucho cuidado con las risitas, el acercamiento, lo que les dicen los pacientes, los El límites que exceso de pongan, porque confianza. el exceso de confianza puede llegar a una malinterpretación en ese tipo, pero incluso de nosotros hacia hasta las pacientes mujeres se pueden sentir ujú, incómodas e invadidas en un espacio donde nosotros somos el profesional de salud que vamos a estar con esta sí, paciente en un espacio vulnerable porque está lesionada, posiblemente haya que evaluarla, vaya a estar con poca ropa, entonces es de hacer este ambiente más cómodo y confianza para ellos. Entonces, por eso es mi pregunta de qué pequeñas, no, pequeñas grandes cosas que ajá. tenemos que hacer para promover esta resiliencia y promover esta confianza dentro del consultorio. Sí, y yo creo que pasa por eso, por nuestra habilidad o la habilidad que tenemos de mantenernos presentes. Porque cuando queremos responder algo es porque ya no estamos presentes en lo que estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos presentes en el espacio y en lo que estamos haciendo, tenemos la habilidad de interrumpir el cerebro cuando vemos que estamos haciendo algo mal. Entonces, por ejemplo, me invento, si yo ahorita estoy conversando con ustedes y estoy pensando en, no sé, en a qué hora me voy a dormir, Ujú. ya no estoy presente. ¿Sí? Y ya Así no es. estoy dando un servicio completo. Entonces, lo que yo hago es cuando entra esa duda, claro está, tengo el entrenamiento para hacerlo, pero ha tomado años de hacerlo, pero entra esa duda o ese pensamiento, yo lo dejo ir y me vuelvo a enfocar en lo que estoy haciendo acá. Eso justo iba a toparte el tema yo.
Ujú. O sea, llega a ser posible el tema de, en serio, Sí, no dejo que en esta entrevista con el paciente, o sea, es totalmente bloqueo todo y me dispongo acá. O es sea, llega a complejo. ser posible eso con entrenamiento, supongo, ¿no? Es complejo, pero es posible. Mira, para mí una de las cosas más grandes cuando trabajo con mis pacientes es enseñarles lo que es la atención plena o mindfulness. Y eso incluye meditaciones, incluye visualizaciones, incluye trabajo de respiración y son todas herramientas sumamente importantes para mantenerte presente en lo que estás haciendo. Tengo pacientes que muchos les huyen a la meditación, me dicen, uy, no, pero y si yo rezo, tal vez estoy haciendo algo mal. Digo, no, se confunden que la meditación es una religión. Le digo, no, a ver, es una estrategia y es algo que podemos usar para mantenernos presentes. ¿Qué pasa? Cuando uno medita, cuando uno visualiza, cuando uno respira, se va dando cuenta de cómo funciona el cerebro y de qué pensamientos negativos, positivos, X entra en ese momento y podemos bloquearlo. Y no me refiero a bloquearlo como que, ay, nunca más volví a pensar en eso, porque ojalá fuera así. Eso iba Creo a que decir acá, qué nivel. tendríamos que ser monjes Es meditando budista, digo. 24/7. No, no, no. Pero es la habilidad de, entra el pensamiento, respiro y me vuelvo a enfocar en lo que estoy haciendo. Después, termino lo que estaba haciendo y vuelvo, si necesito hacerlo, evaluar lo que estaba pensando o qué Claro, sé yo. claro. Pero empezar por estar presente. Y una cosita que mencionabas, ¿no? Esto de si me río, si no me río. Es muy importante tener en cuenta, si cuando analizamos la psicología de las personas, la cultura en la que vivimos. Claro, Y, y al final del día, en mi opinión, para mal, Ecuador todavía vive una cultura muy machista. Entonces, 100%. una chica te puede sonreír en una terapia y ya el hombre piensa que me están coqueteando. Entonces ya deja de ser una relación profesional. Sí, Entonces, cuando hablamos de esas cosas, de cómo interactuamos con los pacientes, hay que tener muy en cuenta la cultura en la que estamos ejerciendo y cómo nos debemos de comportar, por más de que no nos guste y por más que sea incómodo, tanto para el hombre como para la mujer, Claro, hay que estás aprender en a esa cultura. comportarnos dentro de esa cultura. Así sí. es. Leemos las preguntas porque tenemos algunas. Ujú. Alexandra te pregunta qué pasa, supongo que a nivel cerebral o a nivel psicológico, cuando el paciente empieza a cronificar su lesión. A cronificar su lesión. Pueden pasar muchas cosas, pero para mí yo vuelvo siempre al trauma. ¿Por qué? Porque todo, desde mi experiencia y desde mi línea de trabajo, todo sale de los lugares y eventos traumáticos que hemos vivido. Son los lugares donde aprendemos, donde nos damos cuenta qué es bueno y qué es malo. Entonces, cuando una lesión hablo netamente de lo psicológico porque no Así es. sabría explicarlo desde lo fisiológico, pero desde lo psicológico, cuando una lesión se vuelve crónica, puede ser que esta persona viva constantemente en ese trauma. ¿Qué pasa? Cuando vivimos en un estado constante de trauma por X y evento que haya pasado en nuestra vida, creamos hábitos. Entonces, y es una parte es un concepto complejo y un poco difícil de entender, ¿no? En el sentido de que, ¿cómo puede ser eso? Pero vamos creando ciertos hábitos que, por ejemplo, nuestro cerebro quiere sobrevivir, ¿sí? Al final del día lo que le interesa al cerebro es sobrevivir. Entonces, cuando creamos hábitos traumáticos, puede ser que la persona que comienza a tener una lesión crónica, su cerebro está tan acostumbrado a vivir con esa lesión que comienza a crear hábitos para vivir con esa lesión. Aunque lógicamente la persona no Claro, quiere qué estar interesante. lesionada, pero los hábitos que está acostumbrado y con los que ha vivido tantos años son de esta lesión. Entonces vives de esa manera. Es como la persona que quiere bajar de peso a fin de año pero nunca baja, ¿no? Claro. Así es. Obviamente la persona Claro, quiere y se bajar de creó peso, ese pero hábito de hacerse esa exacto. promesa. Entonces, ¿qué pasa? Para la Aunque el utilización de cerebro... focos externos me resulta una estrategia extraordinaria y duradera Uy, para recrear un ambiente Ay, terapéutico que permita que el Diego, paciente Diego, modifique una experiencia de Diego, movimiento desesperador por el Diego, por favor. reaprendizaje de un movimiento más seguro. ¿Me puedes Recordemos, silenciar, no pues, puede haber Carlitos? aprendizaje. sí. O sea, es que Ya, pensé que estaba hablando algo relacionado al tema. entonces, ya, lo que le Perdón. decía, cuando vamos, bueno, la persona sabe que tal vez lo mejor para ellos es bajar de peso, ¿no? Obviamente, lógicamente todos queremos estar bien de peso por salud, por lo que sea, pero en el momento que ya hemos vivido tantos años con esos hábitos negativos,
por más de que queramos cambiar, es muy difícil cambiar esos hábitos. Entonces, con la pregunta, probablemente es eso, probablemente son hábitos que la persona ya está acostumbrada a vivir con esa lesión y su cerebro lo que quiere es seguir sobreviviendo. Y si ha vivido años y viene años sobreviviendo con los mismos hábitos y con la misma lesión, va a hacer todo lo posible por vivir en ese hábito porque es lo que lo ha mantenido vivo. Qué locura. Pero Sí. todo esto es inconsciente, ¿no? No, full, recontra inconsciente. O sea, Claro. estas cosas no nos damos cuenta hasta que las trabajamos. Eh, Como el que fuma cigarrillos. O sea, Así lógicamente la es. persona que fuma cigarrillo, creo que nadie se quiere matar. Pero Claro. más allá de la adicción de la nicotina, muchas veces lo psicológico es el hábito. Es levantarte en las mañanas y coger el cigarrillo. Es desayunar y coger el cigarrillo. Es almorzar y coger el cigarrillo. Claro, ¿Sí me entiendes? claro. Es Sí, ese sí, sí, hábito y es sí. como estás Claro, y viviendo. está metido ahí ya, exacto. Ujú. Qué interesante. ¿Lees la otra pregunta, Carlitos? Eh, La Déjame, de Gaby. ¿La Gaby, tienes? Gaby. Sí, dice, ¿qué puedo hacer con un paciente que busca el dolor? Tengo un paciente que está acostumbrado a moverse de alguna manera para buscar el dolor. Cuando hace ejercicio no le duele y hacemos los mismos movimientos que le duele y nada. Pero me dice, mire, ahorita me voy a sentar y me va a doler. Y efectivamente le duele. Le explico que se está predisponiendo para el dolor y que esta hipervigilancia y también pensamientos catastróficos. ¿Qué consejos me pueden dar? No sé si necesitan más contexto acerca de la pregunta, Gaby, si estás ahí conectada y nos quisieras contar un poquito de este paciente, puedes abrir tu micrófono y comentarnos. O José, Andrés, ¿entendieron la pregunta? ¿O quisieran un poquito más de contexto? Bueno, ¿Me escuchan? ahí está Gaby. Sí, Gaby, Hola, Gaby. gracias. Ya. Hola, hola a todos. Bueno, es un pacientito que vino bueno, le he hecho la evaluación y todo y tiene una disfunción sacroiliaca. Entonces, él al principio estaba bien con el dolor, estaba haciendo los ejercicios, todo bien. Pero, por ejemplo, él llega algún día y me dice, Gaby, verá, me siento así y me duele. Y le digo, listo, vamos a hacer lo mismo. O sea, le hacemos como 5 repeticiones, 10 repeticiones, está como que bien y regresamos a hacer otros ejercicios y listo. Y se va, digamos, estamos en el suelo. Y después dice, ahorita que me voy a parar me va a doler. Y Claro que le sí. duele cuando ya hicimos eso, o sea, justamente le hago hacer casi lo mismo, por ejemplo, no sé, de arrodillado que, que se ponga, por ejemplo, a bipedestación, o sea, solo cambio de posición para que vea que no le duele. Pero él dice que le va a doler y le duele, entonces ya le he explicado muchas veces que hasta le hice leer Ya, uno ya no sé qué hacer, Di. ajá, que justo vi del dolor y le dije, mire, Sebas, usted está predisponiendo su dolor, es como que usted mismo dice que le va a doler y le duele porque ya hacemos tantas cosas y aquí en terapia no le duele, pero usted dice y pum, le duele. Entonces, como que baja el dolor después de esa charla, como que le di, pero, o sea, el dolor no, o sea, ella dice que es como una molestia, pero que siempre está. Entonces ya no sé qué hacer. José, tú eres el indicado en responder eso. Desde lo psicológico te diría, hola primero Gaby, ¿cómo estás? Te recomendaría la visualización, justamente lo que hablábamos, el Lo que ejercicio hablábamos. Ajá. Ya, de visualizar las sentadillas. Si se sienta de alguna manera y es donde le duele, cuando se va a parar, por ejemplo, si se sienta y no siente dolor, pero cuando se para es cuando le duele, siéntalo, que visualice Y que parándose, visualice. que visualice la zona que le duele y cómo se mueve ya, y que visualice sin dolor. Muy importante las palabras que esté pensando y que Eso, esté visualizando, porque también si nosotros decimos no me va a doler, igual estamos llamando al dolor, igual claro. estamos visualizando el ujú, dolor. Entonces me voy a parar y voy a estar bien. O Voy a sea, parar y... Ajá, dime. disculpa que te interrumpe, José, sino que este tema de la visualización, ya no se le ha mencionado, se le ha dicho, pero creo yo, en mi opinión, y corrígeme, que tiene que ir acompañado con una correcta narrativa.
por parte del profesional. Claro, Porque si nosotros estamos narrando, sí, y por eso es como que no es tan fácil, o sea, porque nosotros le decimos, me voy a poner, ¿no? Sí, siéntese, Sebastián se llamaba, siéntese, cierre los ojitos y visualice que... Y el paciente se quedó en, me senté, cerré los ojos y el paciente se puso a pensar 30.000 millones de cosas, más, ujú. muy aparte de lo que está. Entonces, como que el proceso de llegar a una visualización tiene que ser acompañado por una Vamos, narrativa del profesional, ¿verdad? vamos a un poco romper la visualización en distintos pasos. Dale. Primer paso de la visualización, respirar. Respirar lento y profundo. ¿Ya? Por lo general yo uso una visualización que son 4-3-3, como por decirte, como en formación de fútbol. Eso te iba a decir. Literal. Sí. O sea, Nos vamos a la respiramos, cancha con esa. Es como, sí, algo me suena conocido, pero ajá, respiramos 4 segundos hacia adentro, ¿ya? ¿sí? En el tope de la respiración aguantamos 3 segundos y botamos 3 segundos. ¿Sí? 4 segundos hacia adentro y eso lo repetimos yo diría unas 3-4 veces, dependiendo del nivel de la persona de visualizar. Probablemente si tenemos a un instructor de yoga, decirle que cierre los ojos y que respire, probablemente va a ser mucho más fácil que si tenemos, Así es. no sé, X personas, ¿no? El contexto ya de la persona. Exacto. Pero siempre importante comenzar con la respiración. Que se calme, que se calme lo que más pueda, que se relaje lo que más pueda. Una vez ya relajado, ahí sí podemos decirle, ok, ahora sí, con los ojos cerrados vas a imaginarte que te vas a parar de la silla. En el momento que te vas a parar de la silla, te vas a sentir bien. Vas a repetir que te vas a parar y te vas a sentar 2 veces. Visualiza, cuando llegues al final de esas 2 visualizaciones, me avisas. Para la persona que abre y cierra los ojos, o sea, en su cabeza, ¿no? Se para, se sienta 2 veces, se volvió a parar, se volvió a sentar. Ok, ahora sí, abre los ojos, siéntate y párate. Ya, o Sin sea, tiene decirle cómo, pasos a seguir. sí, Claro, y sin decirle cómo se va a sentir, porque si me escuchaste bien lo que dice, nunca le dije te vas a sentir bien o te vas a sentir mal. Ya, estás como, ya, Te claro. vas a parar y te vas a sentar. Entonces la persona lo hace en su mente y lo hace en vida real. Y claro. a lo que haces eso, ya tu cerebro está acostumbrado a que se paró y se sentó sin sentir nada, ¿no? Sí, pero y si escucharon ahorita el ejemplo, o sea, son indicaciones súper claras y es como Ajá, que hacen la creación hacia el momento y la indicación no permite distractores. O ajá, sea, es como que siéntate, te vas a parar y sentar 2 veces. Cuando termines, me avisas. Y el silencio para que el paciente pueda realizarlo y darle sí. su proceso, ¿ya? Ujú. Porque si es que lo están ahí jodiendo de que, y ya te sentaste, y ya están ahí. Entonces, por eso el tema de la visualización tiene que ser bien acompañado con una preparación para y una correcta narrativa de lo que Sí. se quiere visualizar. Y ¿Ya? el tono de voz también es importante, un tono de voz Correcto. calmado, una narración que no sea súper rápida, pero que tampoco me estoy quedando dormido, sino intermedio, y que, como tú dices, que la indicación sea específicamente a lo que quieres que haga la Claro, persona. simple y claro, claro. Perfecto. Eh, Dale Cari la nos tiene otra. otra pregunta y no sé si más bien estás acá, Cari, para que para que le puedas hacer la pregunta a José, porque no le entiendo muy bien la parte escrita. Cari, Está muteada, ahí está. ahí Hola, está. buenas noches. José Pablo, Perfecto. buenas noches. Buenas Te noches, comento, Karina. tengo una paciente de 70 años que tiene un antecedente de Parkinson y fue operada de la cadera. La señora, hay días que se me bloquea y ella bien puede hacer, no puede hacer los ejercicios que sí podemos hacer mañana. ¿Cómo puedo llamarle a la resiliencia tomando en cuenta que la señora se aferra mucho a la influencia del padre y ella es única hija? Ok. Pero la señora no tenía 70 años Sí, la señora tiene 70 años, Carlitos. y tiene padre. Ya no, pero se Pero, aferra ¿Verdad? mucho a las ah, creencias y a la ya, ok. influencia que el padre ejerció sobre ella. Ok. Perdón, eso fue un dato que me sorprendió. Thank you. Sorry. Eh, Don't worry. creo que esa persona creo que necesita hablar con un psicólogo. Claro. Porque ya es un tema más clínico desde la parte psicológica.
es un tema tal vez de hablar mucho de, por decirte, si ella necesita recuperarse esta lesión y lo está haciendo, me invento, no sin conocer el caso, puede ser que lo está haciendo porque ella necesita de una manera u otra comprobarle a su padre que ella es capaz, aunque el padre ya no esté, entonces se vuelve muy complejo demostrarle eso. Puede haber un tema de, vuelvo y repito, traumas. Puede ser que ella sienta que es capaz, pero como no tiene el papá, le hace falta esa parte. O sea, hay muchos factores que pueden, Muchas variables que entran en juego. sí, muchas variables que están en juego como para decirte, haz esto. Haz esto. Si la persona, a ver, si la persona tiene mucho apego al papá y el papá ya no está, y creo que una de las mejores cosas que puedes hacer es decirle Es que le escriba una remitir. carta al papá. No, dile Ah, que le ya. escriba una carta al papá. ¿Ya? Que le Y escriba que una le carta al papá exprese. de cómo se está sintiendo, de lo que siente, de lo difícil que ha sido estar sin él, de lo mucho que ha conseguido desde que él se fue, de su problema, de su recuperación, que le escriba todo cómo se está sintiendo. Esa carta la va a doblar y la va a guardar. ¿Ya? Ok. O Y con sea, eso ya van a lograr desbloquear un poco los Lo no, parámetros que que pasa no tienen. es que, sabemos. no sabemos, lo que pasa es que con Primero. esa carta muchas veces soltamos esas emociones, ¿no? La persona no está viva, entonces no se la puedes entregar, pero al escribirla, y que sea, Claro, bueno, tiene sientes que 70 años, entregaste algo. sí, lo más probable es que no escriba en el celular, entonces que escriba a mano. Así escribiera en el celular, yo le diría que escriba a mano, porque es la parte De motriz de hacer. Ajá. escribir, Claro. que hace la conexión con el cerebro y nos ayuda a soltar esas emociones. Es una forma muy sencilla de dejar ir ciertas emociones. Hacer No catarsis. es no es, ¿cómo se llama? La solución, porque no conozco el caso, pero es un buen paso y de ahí, bueno, sí, creo que sería importante que ella vea a una persona. Sí, sí, Muchísimas hay que gracias. Ha sido remitir ahí. mucho la guía. Sí. Gracias. Ojo, chicos, gracias a ti, Cari. Estoy viendo las preguntas y son como que muy puntuales. Ajá, y Ya sí, por eso yo dije, es como que, a ver, mejor pregúntale directo. Diego, la pregunta de Diego vamos a también hacer lo está. siguiente. En el grupo vamos a pasar la cuenta de José Pablo, le van a poder Sí. escribir, van a poder hacer asesoramientos, si quienes están hacer seguimientos de los casos con sus pacientes, o José Pablo también hace consultas online. Pero ahora, y algo que, porque este ejemplo que le diste a Karina, ¿ya? Ujú. Nosotros como profesionales, obviamente no somos los responsables en tratar eso. Ese es Sí, su por competencia supuesto. como psicólogo. Nuestra competencia es derivar. Pero volviendo al tema de que nosotros como fisioterapeutas, al convivir, desarrollamos esta confianza y empatía, los pacientes Ujú. muchas veces se vuelven nuestros amigos, ¿no? Y uno quiere Sí. el bien para sus amigos, ¿no? Y no se trata de recomendar cualquier cosa, sino que se trata de recomendar pequeñas herramientas que lo puedan ayudar. Entonces, la otra pregunta que tenía era, ¿cómo puede llegar a afectar? Bueno, obviamente cada uno vive con sus traumas, sus experiencias, y esta creación mental de uno mismo va a predisponer la interacción con otros tipos de personas, ¿no? Y ahí 100%. es donde entra muchísimo el tema de estar presente y la escucha activa, ¿ya? Ujú. Pero tal vez como nosotros, y creo que la respuesta sería el autodesarrollo de nosotros como persona, y la pregunta era, ¿cómo nosotros Ujú. podemos quitar estas percepciones que nosotros tenemos frente a una situación? ¿Ya? Porque Ok. para lo que algo nosotros puede ser muy sencillo y nos vemos como pedantes tal vez acerca del asunto, porque para nosotros es como que está sufriendo por eso, Ujú. yo he sufrido por otras cosas, es tener esta empatía en el consultorio y comprender al paciente, o Sí. sea, tener esta herramienta de cómo quitarnos estas percepciones y nociones que nosotros tenemos y Ujú. ponernos más en el zapato del paciente. O sea, podríamos hablar del desarrollo de empatía, tal vez. Sí. Bueno, mira, es complejo esto de sacar estas percepciones o tal vez, ¿cómo se dice? Como, Ahí, eh, separarlas, porque y no creo que nunca lo podemos sí, hacer.
No, es difícil hacerlo, pero se lo puede hacer. Una de las cosas que, por decirte, que pueden usar es una metáfora que la aprendimos nosotros como psicólogos deportivos, es si hay un agujero, ¿cierto? Y la persona se cayó en el agujero y está allá abajo solo, ¿sí? Adolorido, ¿qué es lo más fácil para hacer? Les pregunto. A ver, A respondan ver, ahí en ¿cómo, el cómo? chat. Respondan ¿Qué es ahí lo en más el fácil chat, para chicos. hacer? Si está en el agujero y la persona se cayó y tú estás acá arriba, ¿qué es lo más fácil para hacer? Tratar O de sea, lo más tocarlo, fácil para levantarlo. hacer, no, pues lo más fácil para hacer es dejarlo ahí. Dejarlo ahí, O ¿ya? sea, dejarlo ahí, tú no tienes que hacer Hacerte nada. loco. Hacerte Eso es lo más fácil, ¿ya? Lo Porque calmas, ok, sí, lo calmas, me gusta. lo calmas. Lo más fácil de hacer es tirarle la cuerda y subirlo. Yo iba a decir O sacarlo, sea, ¿no? para ayudarlo, ¿no? O sea, Sacarlo. Claro, o sea, Entonces, claro, fácil tampoco que es, o sea, no, no es pero fácil, pero lo más, ajá, entre las dos cosas, ¿no? sí, Mejor dicho, entre hacerse las varias loco, dice cosas. de Carlos. o Lanzarle sea, una cuerda y subirlo. claro, Y de ahí está la parte más difícil, que es tirar la cuerda, bajar, calmarlo y subir los dos juntos. En claro, ese momento, cuando tú haces eso, estás siendo empático. Cuando tú claro, lanzas la cuerda, estás salvando. Estás diciendo, tranquilo, la cuerda equivale al, tranquilo, vas a estar bien, pero si no pasa nada, mira, yo tengo un paciente que se recuperó de una rotura de ligamentos y está jugando claro, perfectamente fútbol y X, Y, ¿me entiendes? Es lo más fácil que puedes hacer. Lo más difícil es ser empático y tirar la cuerda, bajar y decirle, ok, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? Me imagino, ha de ser difícil, ha de ser difícil. No me imagino sentir lo que tú estás sintiendo, aunque ya hemos visto 20.000 pacientes con la misma lesión. No importa, es ser empáticos en ese momento. Cuando logramos ser empáticos, logramos dejar a un lado cualquier parcialidad o imparcialidad que podemos tener sobre la persona, porque a veces ni siquiera es el caso. Como les decía hace un rato, y tú lo mencionaste, es un poco en lo que vamos creciendo, vamos creando un lente del cual a través vemos la vida, ¿no? así es, Entonces, puede ser que llegue esta señora, el caso de Karina, por ejemplo, llega una señora de 70 años y alguien aquí en la sala le hace acuerdo de su abuela. Y en ese Claro. momento ya no está siendo imparcial, porque ya tienes una exactamente, parcialidad sobre la persona y tal vez ya se te hace difícil decirle, tienes la cadera rota, hay que hacer esto, ¿sí? claro, Claro. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo manejamos esas imparcialidades o parcialidades? Es siendo empático y dejando a un lado cualquier tipo de parcialidad, primero preguntando cómo estás, entendiendo, escuchando y te vas dando cuenta que el caso es totalmente distinto Ya lo a que que si es tu creías. abuela o si es tu mamá o si es tu hermano que está ahí sentado. claro. Así es. Perfecto. Bueno, chicos, creo que ha sido una Muchas noche dudas, ¿verdad? Pero súper bastante interesante. interesante. Qué interesante. El tema con, Es con esto es que es súper subjetivo y súper, va a haber recontra, muchos dependes, ¿ya? recontra. Y no hay una solución como que one fit y yo creo que la experiencia que vamos desarrollando, obviamente José Pablo en su clínica como psicólogo, nosotros como fisioterapeutas, y de compartir constantemente con personas que están con Sí. lesiones, nos hacen más perceptivos a estos asuntos y es parte de nuestra responsabilidad y ética tratar de dar el mejor servicio para que el paciente se pueda recuperar. Pero Así bueno, es. Así es. José Pablo, muchísimas gracias por esta noche, por toda la información que has dado y las herramientas. Estoy seguro Gracias a que ustedes. muchas personas van a sacarle provecho a esta reunión y siempre que terminamos la reunión terminamos con una pequeña foto. Así que Con una ahorita es el buena foto, con momento una buena foto. ¿Qué es José, eso? agradecerte otra vez en nombre de Carlitos y yo y obviamente en nombre de de todos de todos. todos los participantes de acá. Nos has abierto más campo aún y lo que siempre terminamos diciendo, ¿no? Cada ser humano es realmente un mundo diferente, o sea, y eso creo que hay que entenderlo por más que sepamos de lesiones, por más que Así es. sepamos de cómo tratarlas. Sí, Cada ser humano es distinto y algo que creo que es importante mencionar, que José creo que sí nos ha sacado y nos ha aterrizado un poco, es que muchos de estos traumas, o la gran mayoría, son inconscientes, o sea, no son. sabemos
cuándo, por qué y qué nos está frenando. Y para esto ahí tenemos la ayuda de los psicólogos, así que a trabajar juntos por el bienestar de los pacientes. Correcto. Bien, chicos, ¿Foto? aprenden las cámaras y vamos por la foto. Bueno, mientras la gente Ajá. prende las cámaras, sí es importante decir como que a veces estas conversaciones generan más dudas. Que eso es lo bueno. Pero exactamente, a eso yo, porque es muy bueno generar dudas, porque lo que generas dudas, generas preguntas y generas conocimiento. Entonces, de verdad, gracias otra vez por el espacio y encantado de hablar de este tema las veces que sea. Así que muchas gracias. No, seguro te tenemos acá de nuevo. Gracias, José. Chévere, José Pablo. Ahora sí, foto en 3, Foto, prendan. 2, 1. Listo. Muchas gracias, chicos. José Pablo, estamos hablando. Gracias. Gente, Nos vemos. muchísimas Andrés. gracias por todo. Cuídense mucho. Nos vemos Ahora en 2 semanas. 2 semanas, sí. Ahora el grupo mando el link de la cuenta de José Pablo para que puedan hacer todas las consultas necesarias ya directamente con él. Gracias. que tengan Saludos buena al noche. Puyo, dice el Dieguito. Saludos a todos, desde donde nos escuchen y desde donde se conecten. Chévere. Chao, cuídense. Cuídense, gente.